pregunta. Quiero que le pongan atención porque, digamos, lo vamos a hacer porque esto importa para los siguientes clases. Ya vamos a salir del corazón. Entonces ahora vamos a ver los vasos y vamos a ver cuál es la dinámica en los vasos. La dinámica en los vasos está basado en lo que vemos ahora. Un ratito, vamos a poner puntero, listo. Miren, la dinámica de los vasos, tenemos una circulación mayor y una circulación menor. Ya la circulación mayor, esto ya ustedes lo saben, circulación mayor es la circulación que inicia el ventrículo izquierdo, finaliza en la vena cava superior e inferior, y la circulación menor, pues es todo lo que va hacia el pulmón, ¿no? Miren, la circulación mayor, la presión, es la presión media, va de 100 a 120 milímetros de mercurio, y la presión en la circulación menor, que la da la arteria pulmonar, va de 15 a 30 milímetros de mercurio, la presión media. La resistencia en la circulación mayor es una resistencia alta, ¿no? Y aquí es baja. Los objetivos ya lo conocen, la sangre oxigenada y desoxigenada en las venas. Y aquí en la circulación menor es al revés, ¿no? Desoxigenada en las arterias y oxigenada en las venas. Los capilares, intercambio de gases y nutrientes en tejidos. Y en los capilares, la circulación mayor ya no solo son de gases, sino solamente de gases, perdón. Entonces vamos a ver el siguiente. ¿Qué factores afectan el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo, o sea, el volumen de sangre que pasa por un vaso con, digamos, con determinado diámetro, a eso lo vamos a llamar flujo sanguíneo. Entonces, el concepto de flujo, presión, resistencia y capacitancia se aplican al flujo sanguíneo, que accede y sale del corazón. O sea, la cantidad de sangre que recorre, digamos, un vaso sanguíneo, la cantidad de sangre, digamos, en volumen por minuto, entonces que va a recorrer por todos los vasos sanguíneos, esto lo vamos a conocer como el flujo, ¿no? Ese es el volumen de sangre, que va desde, digamos, de un punto hasta otro punto. ¿Ya? Entonces, en este caso, está determinado por varias cosas. Una de las cosas que debemos de nosotros aprender a reconocer los conceptos es el concepto de distensibilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de distensibilidad, estamos hablando justamente cuando un vaso sanguíneo, en el caso de las arterias o las venas, ¿no? Los vasos sanguíneos, cuando nosotros, digamos, tenemos un volumen, este vaso sanguíneo, pues, se distiende poco, ¿no? Cuando ponemos más volumen, se va a distender más, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, es la capacidad de un vaso sanguíneo o estructura para expandirse, dilatarse cuando se aplica presión. Pero ¿quién aplica la presión? Es el que aplica la presión. El que aplica la presión es el mismo volumen sanguíneo. O sea, ese volumen sanguíneo que hace que ese vaso se dilate, ¿no? Los vasos con alta distensibilidad pueden acomodar mayores volúmenes de sangre sin un aumento considerable de la presión. Entonces, por ejemplo, los vasos con mayor distensibilidad, en este caso, serían las venas, ¿no? Las venas tienen una gran capacidad de distensibilidad sin necesidad de poner una gran presión. Entonces, la distensibilidad es el cambio en el volumen, ¿no? El volumen y la variación es la P, cambios en la presión. La distensibilidad está en relación. El compliance, ¿no? Entonces, la distensibilidad es
es la dilatación o la relajación que tiene el vaso, ¿no? O sea, cómo se acomoda al volumen sanguíneo. El compliance se refiere a la facilidad con la que un vaso puede expandirse a medida que se llena de sangre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, distensibilidad y compliance son parecidos, ¿no? Distensibilidad y compliance son parecidos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, los vasos con alta compliance permiten que el corazón se llene con más sangre durante la diástole, lo que es esencial para la correcta circulación. Entonces, en el gráfico de abajo, que dice que la compliance y la distensibilidad, sus conceptos son parecidos, ¿no? Compliance, de complacer, de complacencia. Entonces, compliance es digamos, la capacidad, pues, ¿no? Del vaso de distenderse. ¿Ve? Por eso hablamos que distensibilidad y compliance es parecido. Pero es una medida más general, la compliance, y suele aplicarse a todo el sistema vascular, incluyendo el corazón y los grandes vasos. Y la distensibilidad generalmente lo asociamos a grandes vasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, la poscarga se asocia a qué? A la facilidad de distensibilidad. O sea que digamos, la aorta tiene una gran capacidad de distensibilidad. Entonces, cuando esa capacidad de distensibilidad está rígida, una rigidez puede aumentar la presión sistólica y lo que va a hacer pues también que se aumente la poscarga. ¿Ya? Entonces, la distensibilidad y la compliance. ¿Por qué estamos aprendiendo estos términos? Porque esto lo vamos a utilizar con frecuencia en los siguientes labs. La capacitancia. Es la capacidad de un vaso sanguíneo. Entonces, cuando se habla de capacitancia, como dice ahí, estamos hablando de las venas para almacenar sangre debido a su alta distensibilidad. Entonces, ¿cuáles son los vasos sanguíneos de mayor capacitancia? Son las venas. ¿Por qué? Porque son más distensibles. Entonces, a diferencia de las venas de las arterias, las venas son más distensibles a menor presión, ¿no? Entonces, por eso es que pueden tener una gran capacitancia, ¿no? Una gran capacidad de almacenar sangre. Por eso que justamente en las venas encontramos, de toda la sangre del cuerpo, encontramos cerca del 70 a 75% del volumen sanguíneo. Es más relacionado a los vasos sanguíneos que la compliance, ¿no? La compliance, como estoy diciendo de acá, ya pueden almacenar grandes volúmenes de sangre sin un aumento significativo en la presión. La viscosidad. La viscosidad también es un determinante del flujo sanguíneo. ¿Pero qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia interna propia del líquido. O sea, el líquido tiene una resistencia, digamos, un líquido eh, menos viscoso, así como el agua, por ejemplo, se va a desplazar fácilmente. Pero sigamos en un tubo, ponemos un líquido que, digamos, lleno de barro, entonces digamos, su viscosidad es mayor, ¿no? Entonces su desplazamiento va a ser mucho más lento. Entonces, o se va a ofrecer mayor resistencia al desplazamiento de ese volumen. Entonces, la viscosidad es la resistencia interna que ofrece la sangre al flujo. Es decir, la fricción entre la molécula de sangre mientras se desplaza por los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros vemos y recordamos sus estudios incluso de secundario, dentro del vaso sanguíneo tenemos tres elementos formes: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, el glóbulo blanco y el glóbulo rojo es cerca del 1%, 1 a 2% de todo el número de, digamos, de elementos formes. Y el 45%
digamos, normalmente está relacionado con el hematocrito. O sea que con la cantidad de número de glóbulos rojos. Entonces, la cantidad de número de glóbulos rojos, a mayor cantidad de número de glóbulos rojos, estamos hablando de que la sangre es más viscosa. Y si la sangre es más viscosa, tiene mayor dificultad para desplazarse, ¿no? Porque hay mayor fricción entre uno. Entonces, de aquí podemos sacar una conclusión, no una conclusión, podemos sacar algunas observaciones, ¿no? Entonces ustedes dirían, doctor, si el flujo, entonces la resistencia que ofrece, digamos, este líquido, depende de la viscosidad, y la viscosidad depende del hematocrito. Por lo tanto, a mayor hematocrito, mayor viscosidad, y a mayor viscosidad, mayor resistencia. A mayor resistencia, menor flujo sanguíneo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, a mayor, eso se tiene que nosotros ver. Entonces, ¿quién se relaciona con la viscosidad en la sangre? Es el hematocrito. De ahí nacen términos, pues, cuando nuestro hematocrito normal es 45, que se relaciona con la hemoglobina en una relación de 3:1, y si el hematocrito es 45, la hemoglobina es 15, ¿no? Si el hematocrito es 39, la hemoglobina es 13. Entonces, si nosotros relacionamos eso, hay una enfermedad a la que nosotros conocemos como policitemia. ¿Qué cosa es la policitemia? La policitemia es el aumento de hemoglobina, ¿no? Es el aumento de hematocrito, el aumento del número de glóbulos rojos. Y esta policitemia es particularmente, en el Perú por lo menos, es una policitemia secundaria. ¿Qué significa ser una policitemia secundaria? Es que cuando nosotros, digamos, personas que viven a grandes altitudes, la exposición al oxígeno es menor. Y como se exponen menos al oxígeno, porque a mayor altura, menor oxígeno, menor presión, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a generar un exceso de producción de una hormona que es producida por el riñón, que se llama eritropoyetina. Y esta eritropoyetina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular a la médula ósea a la formación de ¿qué? De glóbulos rojos. Entonces, el paciente con policitemia tiene mayor resistencia a qué? Al flujo sanguíneo. ¿Ya? Buen dato, ¿no? Entonces, característica de la viscosidad es inherente al fluido, no depende de la superficie, por ahí lo estoy diciendo. El agua, por ejemplo, su viscosidad es casi nula, ¿no? Varía con la temperatura y la unidad de la viscosidad es el Poiseuille. La unidad en el sistema internacional SI es el Poiseuille. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que el agua es el que menor viscosidad tiene. Mira, el agua en referencia es el que menor viscosidad tiene. Y el plasma, ¿qué es el plasma? Ese concepto también tienen que ser. Entonces, cuando ustedes tienen toda la sangre total, esa sangre, pues cuando ustedes se sacan, digamos, se sacan de una vena, todo eso van a llamarle sangre total, ¿no? O sea, pero si nosotros centrifugamos ese contenido de sangre, lo centrifugamos, al centrifugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todos los glóbulos rojos y blancos sedimenten. Y, y la parte superior, o sea, ya sin
glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin nada, se llama plasma. El plasma está contenido ¿de qué? De proteínas, electrolitos y varios, nada más. Ese es el plasma, de factores de la coagulación. Proteínas en todas sus variedades, ¿no? Albúmina y todo. Eso es el plasma. El plasma, por lo tanto, al no tener tan elementos formes, su viscosidad es intermedia, ¿no? Y la sangre, cuando él habla así de la sangre, y la sangre total, o sea, la sangre sin haber separado nada, la sangre, la viscosidad es mucho mayor. Pero ¿de qué depende la viscosidad de la sangre? Va a depender del hematocrit. Ahí ustedes ven, la viscosidad del plasma y la viscosidad del agua no varían con el hematocrito porque no contienen, pues, no hay glóbulos rojos. En el agua no hay glóbulos rojos, ¿no? Entonces, no va a alterarse. La viscosidad del plasma tampoco hay glóbulos rojos, no se va a alterar. En cambio, en la sangre normal o sangre total, sin haber sido centrifugado, sí va a haber un aumento de la viscosidad. Entonces, la relación es directamente proporcional. Por lo tanto, el hematocrito es el porcentaje de sangre que está constituido por elementos formes. El hematocrito depende de los glóbulos rojos y el hematocrito normal es de 38-42, pero pongámosle un número así como para que nunca se olviden, 45. 45 es el hematocrito normal. Digamos, usted dice, pero en varones, en mujeres, ¿puede variar? Claro, puede variar entre varones y mujeres. Pero el hematocrito promedio es 45 y la hemoglobina promedio es 15, ¿no? Es lo ideal, lo real, lo que deberíamos alcanzar. 15 de hemoglobina y 45 de hematocrito. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? El recién nacido, el recién nacido nace pues con un hematocrito de 60, una hemoglobina de 20. ¿Por qué el recién nacido nace pues con un hematocrito tan alto? Porque es un sistema de compensación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el feto, el feto es un ser hipoxémico en potencia. El feto es un ser hipoxémico en potencia. O sea, ¿qué significa? Que su saturación es permanentemente baja. Y si yo tengo poca cantidad de oxígeno, mi cantidad de eritropoyetina, ¿qué va a ser? Va a ser alta, ¿no? Para compensar esa hipoxemia que tiene el feto, ¿qué es lo que se hace? Se produce, por efecto de mayor estímulo de eritropoyetina, se produce mayor cantidad de hematocrito, de glóbulos rojos. Y entonces la mayor cantidad de glóbulos rojos hace que el hematocrito aumente. Por eso el hematocrito del recién nacido alcanza cerca a 60. Y a eso se le llama pues una policitemia fisiológica, ¿no? Por eso ustedes sabrán que hay algunos, cuando se destruye estos glóbulos rojos, cuando ya estamos en la, digamos, a saturación de oxígeno del recién nacido, aceptable, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se destruyen estos glóbulos rojos hasta compensarse y se vuelve el recién nacido, se vuelve amarillito, ¿no? Amarillo, ¿no? Entonces, a eso se le va a llamar ictericia fisiológica, ¿ya? Entonces, el incremento del hematocrito aumenta la viscosidad. El flujo de fluidos. El flujo de fluidos, el flujo de fluidos, ¿qué es lo que va a hacer? Es el volumen de fluido que fluye por unidad de tiempo. Volumen de fluido es por unidad de tiempo, ¿no? En minutos, en segundos, en horas, como quieran. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Su símbolo es Q. Y miren acá, ¿qué es lo que está sucediendo? En el gráfico A, ese flujo o ese líquido no se está desplazando. Ese líquido no se está desplazando.
Pero en el tubo B sí observan un desplazamiento del flujo, ¿no? Y el desplazamiento del flujo es un desplazamiento laminar, es lo normal, ¿no? Y en forma parabólica, o sea, la velocidad digamos, en un tubo de un flujo, la velocidad es mayor en la parte, digamos, media del tubo y la velocidad es menor en las paredes. La velocidad es menor en las paredes. Por eso es que hay un perfil parabólico de la velocidad. Entonces, ¿de qué depende el flujo de fluidos? El flujo de fluidos depende de lo que vamos a conocer como la ley de Ohm del flujo de fluidos. ¿Qué significa? Q es la representación de flujo de fluidos en mililitros por minuto, depende de la variación de la presión de un punto a otro punto, y la resistencia. Entonces, el flujo de fluidos, si yo tengo la presión, digamos, en dos puntos diferentes de mi vaso sanguíneo, entonces, si la presión 1, que está al inicio, es mayor que la presión 2, esa es la diferencia de presiones, ¿ya? Entonces, a eso, ¿qué es lo que vamos a llamarlo? ¿Qué es lo que va a suceder? A esa diferencia de presiones va a hacer que se desplace el flujo de un lado de mayor presión a otro de menor presión. Perfecto. Entonces, a mayor diferencia de presiones, mayor flujo. La resistencia, en cambio, dice que a mayor resistencia, menor flujo de fluidos. A menor resistencia, mayor flujo de fluidos. Una relación inversa, ¿no? Una relación inversamente proporcional. Y la variación de la presión es una relación directamente proporcional. ¿Ya? El flujo siempre va de mayor presión a menor presión. Aquí está, mírenme. Presión 1, presión 2, presión 3, presión 4. Independ- ¿Qué es lo que ve? El flujo, el flujo va de la presión 1 hacia la presión 4, ¿no? Porque es mayor, por eso sigue esa dirección. Si la diferencia de presiones es fija, al aumentar la resistencia disminuye el flujo, ¿no? Mírenme. Si no varía, por ejemplo, si P1 y menos P2 siempre va a ser la misma, o sea, si yo pongo, por ejemplo, en este gráfico, aquí, por ejemplo, hay variaciones, las presiones, si bien es cierto que van en este sentido, ¿no? De mayor presión a menor presión y el flujo es en este sentido. Si nosotros ponemos el mismo flujo, la misma diferencia de presiones constantes a un mismo, digamos, disminuimos el diámetro, o sea, lo que sea, aumentamos la resistencia, hace que el flujo sea menor, disminuye el flujo. Entonces, ¿qué factores, ya estamos viendo, afectan el flujo sanguíneo? Ya, lo primero que hemos visto, ¿qué factores afectan el flujo sanguíneo hasta ahorita? Es lo que nos dice la ley de Ohm, ¿no? La diferencia de presiones y la resistencia. La diferencia de presiones y la resistencia. De este punto a este punto. Esa variación de las presiones. ¿Ya? Listo. ¿De qué depende también de la resistencia, no? ¿De qué va a depender la resistencia? Miren acá. Va a depender el radio del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué significa? A mayor radio, mayor diámetro. A mayor diámetro, mayor flujo. ¿Ya? Entonces, también, ¿qué podemos decir? A mayor
diámetro, menor resistencia. A menor diámetro, a menor radio, mayor resistencia. ¿Ven? Eso razonando nada más, no necesito aprenderlo. Ahora, otra cosa, la L, ¿qué me quiere decir la L? La L también es una condicionante de la resistencia. A mayor longitud del vaso, mayor resistencia. A menor longitud, menor resistencia. ¿Y quién, pues, en qué paciente, o en qué no pacientes, en qué personas aumenta la longitud del vaso? En los obesos. En los obesos. Ojito, ojito, en los obesos. Entonces, aquí nomás estamos determinando ya dos condiciones que me pueden generar resistencia. Uno es el diámetro del vaso y el otro la longitud del vaso. Y también la resistencia inherente, la viscosidad del vaso. Esas relaciones que generalmente estamos viendo hasta ahorita, que es inversa, ¿no? El efecto del diámetro, ahí está, pues es obvio, ¿no? A una misma presión, ¿no? A una misma presión. Si nosotros, el diámetro del primer vasito que ven acá es 1, lo duplicamos, el flujo aumenta 16 veces. Entonces, si ustedes tienen un vaso sanguíneo, digamos, de 1 centímetro de diámetro, y aumentan ese diámetro a 2 centímetros, el flujo que van a encontrar es 16 veces mayor. ¿Ya? Eso se va a explicar después por la fórmula. Pero quiero que se les quede grabado ahora. Es el 16 veces mayor, es el flujo si tan solo duplicáramos el diámetro de un vaso. Factores que afectan el flujo sanguíneo, obviamente, gradiente de la presión y la resistencia. Ya le hemos dicho, eso es Ohm, ley de Ohm. Y podemos despejar, ¿no? La resistencia está relacionada a la variación de las presiones entre el flujo, ¿no? Mire, diferencia de presión 1 y presión 2. Si la presión 1 es mayor que la presión 2, el flujo va a ser en ese sentido, ¿ya? La sangre que empuja, perdón, la fuerza que empuja la sangre a través del vaso es dependiendo de la gradiente de presiones. Depende de la gradiente de presiones en los dos extremos del vaso. Esto es básico. Miren esto. A ver, vamos interactuando, ¿ya? Interactuando los que están en clase despiertos, la delegada le pedía, a ver, vamos a hacerlo virtual. Pero sí es que también pues interactúan, ¿no? A ver, chicos, en esa condición, ¿hay flujo o no hay flujo? No hay flujo, no hay No hay flujo. flujo. ¿No? Porque no hay diferencia de presiones. Por lo tanto, el flujo es 0. Muy bien. En cambio acá, si no hay gradiente, entonces no hay flujo. 0. Acá miren, si ustedes se dan cuenta, el flujo, yo tengo una presión 100 y otra presión 75. En la otra tengo presión inicial 40 y presión inicial 15. ¿Qué hemos dicho? ¿El flujo depende de las presiones en sí o depende de la diferencia entre las presiones? Depende de la diferencia. 100 menos 75 es 25. 40 menos 15 es 25. ¿Se dan cuenta, no? 40 menos 15 es 21. Entonces la diferencia de presión, por lo tanto, el flujo es igual. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir? Que el flujo depende de las presiones, más no de la presión absoluta en sí.
Yo puedo tener 1000, 1700 y 400 y 100, ¿no? La diferencia es 300 en los dos. O sea, el flujo va a ser 1000. El flujo depende de la diferencia de presiones más no de las presiones absolutas en sí. ¿Ya? Listo. Esto me dice eso. Entonces aquí vamos a ver que cómo hay las diferencias de presiones en las distintas cavidades del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la presión en la aorta es 100 promedio, presión media de 70 a 100, y de ahí en la aurícula derecha de 0 a 8. Entonces, ¿de dónde va a ir el flujo? Desde la aorta hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Presiones sanguíneas normales en milímetros de mercurio en las distintas porciones del aparato circulatorio cuando una persona está en decúbito. Entonces, mira cuánto en decúbito. El ventrículo izquierdo tiene una presión, la aorta tiene una presión. Mira, aquí hay una presión de 120, 40 o 20. Aquí hay una presión 120, 80, la aorta. Y de ahí las grandes arterias casi mantienen y de ahí van disminuyendo. Hasta que en los capilares hay menor presión. La presión es casi nula en los capilares. Entonces, si la presión es casi nula en los capilares, pero ¿para qué es la presión ¿no? Entonces, si la presión es casi nula, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El flujo es más lento. Cuando el flujo es más lento, los capilares ofrecen una gran superficie. Entonces disminuye la presión y aumenta la superficie. Y eso es lo que le permite el buen intercambio de nutrientes y de gases. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vaso sanguíneo que presenta, parte del vaso sanguíneo, presenta mayor superficie y menor presión? Capilares. Capilares, ustedes han visto, ¿no? Capilares fenestrados, capilares, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos aquí la aurícula derecha, ventrículo, y va disminuyendo las presiones. Aquí está lo que les decía, la presión de 120-80 y la presión media es una presión de 100 aproximadamente y se desplaza hacia una zona de menor presión. Ya esto lo hemos visto. Ya les he dicho que cuando hablábamos de soplos, cuando nosotros hablábamos de soplos, decíamos, el flujo, el flujo digamos, en un vaso sanguíneo es un flujo laminar. ¿Qué sucede? El flujo laminar se hace que en ocasiones por alguna valvulopatía o por alguna insuficiencia con estenosis por algo se hace turbulento. Y el flujo turbulento es el que va a producir el soplo. Entonces, el flujo turbulento está relacionado con el número de Reynolds, que mide pues la relación de la velocidad media de flujo, el diámetro del vaso, densidad, viscosidad. Y si el número de Reynolds alcanzado es menor de 2000, el flujo sanguíneo será laminar. Si nosotros alcanzamos el flujo mayor de 2000, se aumenta la probabilidad de que el flujo sea turbulento. Y si aumenta mayor de 3000, definitivamente el flujo es turbulento. ¿Ya? Entonces, en el examen oral yo les preguntaba, ¿no? Cuando yo les decía, si yo te digo una palabra, encuéntrale la relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo único que les decía, y les decía, a ver, ¿a qué te lleva a pensar cuando te hablo del número de Reynolds? Le decía a una alumna, ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta ahí? Es para ver o definir si el flujo es turbulento o no es turbulento.
Simple, nada más, número de Reynolds me hace relacionar con los flujos turbulentos. No le pedía que más de 2000, menor de 2000, nada. Simplemente ustedes tienen que tener el concepto, aunque no se queden grabar los números. El flujo laminar versus el flujo turbulento. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? El flujo laminar en capas paralelas, el flujo turbulento es desordenado, caótico, ¿no? Eh, Condiciones de ocurrencia se presentan en condiciones de baja velocidad, alta viscosidad, y, y el flujo turbulento en condiciones de alta viscosidad o baja, perdón, entre alta velocidad o baja viscosidad. ¿Ya? El número de Reynolds, como les he hablado, el flujo laminar tiene un perfil parabólico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo laminar? El perfil parabólico, ¿qué le dice? Que la parte del medio tiene mayor velocidad que las partes que están cercanas a la pared del vaso. En cambio, el flujo turbulento tiene una velocidad irregular en todas sus secciones. El flujo laminar tiene baja resistencia y el flujo turbulento alta resistencia. Entonces, ejemplos en el cuerpo humano, el flujo laminar dice circulación sanguínea en vasos pequeños y de diámetro constante, y el flujo turbulento en arterias grandes a alta velocidad, ¿no? Por ejemplo, que puede hacerse durante el ejercicio. ¿Listo? Vamos a... Estamos hasta ahí muy bien. La presión, dice, la caída de presión es predecible y es lineal, y la caída de presión es impredecible. Turbulencia, turbulento obviamente, la mezcla de fluidos, no, aquí no hay mezcla de fluidos. Y vemos acá, vamos a ver una comparación. En el lado izquierdo, bueno, creo que sí, para ustedes también será el lado izquierdo, ¿qué me quiere decir? Que la variación de presiones, o que, perdón, que la resistencia es igual que la variación de presiones con el flujo. Ley de Ohm. Resultó que la ley de Ohm no era suficiente. ¿Por qué? De explicarles todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo que se determinó, por eso Poiseuille habla y dice que la resistencia va a estar determinada por 8 veces el valor de la viscosidad de la sangre por la longitud. ¿Qué me quiere decir? A mayor viscosidad, mayor resistencia. ¿Qué me quiere decir? A mayor longitud, mayor resistencia, lo que hemos dicho. Y va a tener una relación inversa con el radio. Y ese radio que es elevado a la cuarta potencia. Por eso es que, por eso se explica el flujo que aumenta 16 veces, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta es la ecuación de Poiseuille. Y si nosotros juntamos, mira, resistencia es igual a variación de la presión sobre el flujo. Resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud entre pi a la r a la elevada a la cuarta potencia. Si nosotros decimos que r es igual que r, nos sale la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille. Resistencia es igual que resistencia. Juntamos la ley de Ohm con la ecuación de Poiseuille y nos sale la ley de Poiseuille. En eso lo que hemos juntado, despejamos Q, o sea, despejamos el flujo. ¿Y qué decimos? ¿El flujo de qué depende? Depende de pi por la diferencia de presiones por radio a la cuarta. Entonces, ¿qué? Hay una relación directa, ¿no? La diferencia de las presiones es mayor flujo y radio a la cuarta, ¿qué significa? Si tan solo yo duplico de 1 a 2 el flujo, se va a elevar 16 veces. A ver, 1 por 1 por 1 por 1, 1, 2,
2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ahí está. Demostrado. Dice que si yo duplico el radio, esta relación con el diámetro, si yo duplico el radio al doble, se va a elevar el flujo 16 veces en una relación directa. ¿Ya? Y en una relación indirecta dice que el flujo es N viscosidad por longitud. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el flujo es menor si hay mayor viscosidad. A menor viscosidad, mayor flujo. A mayor longitud, menor flujo. A menor longitud, mayor flujo. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde nos ha salido de la ley de Poiseuille? De la ecuación de Poiseuille sobre resistencia, mezclado con la ley de Ohm, Poiseuille y Ohm, ¿y qué me salió? La ley de Poiseuille. Entonces, ¿qué me dice la ley de Poiseuille? Es lo que les estoy diciendo, ¿no? La relación entre la resistencia, el radio, en metros, la variación de las presiones, la viscosidad, la longitud, es la ley de Poiseuille. Ahora miren lo que yo les explico, ¿no? ¿Qué me dice? Aquí está la ley de Poiseuille. Entonces, 1 elevado a la cuarta y 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto varía? 16 veces. 16 veces se eleva el flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, en el examen oral, también les he preguntado, miren que yo les pregunto de todo un poquito, ¿ah? Les digo, ¿cómo te explicas o cuál es la explicación que me das por qué si yo duplico el radio del vaso, el flujo se incrementa hasta 16 veces? ¿Cuál es la explicación que me das? Entonces, no, así dice, pero, ay, Dios mío. Ah, la explicación es fácil, pues, doctor. ¿Por qué? Porque el radio está expresado con radio elevado a la cuarta potencia. Radio elevado al 4. Entonces, ¿qué me quiere decir? Pues, entonces, pequeñas variaciones en el radio, grandes variaciones en el flujo. Ojo, ojito. ¿No? Listo, ¿ve? Interpretación de la ley de Poiseuille, pequeños cambios en el diámetro originan grandes cambios en el flujo sanguíneo de ese vaso. ¿Ves, chicos? Importantísimo, importantísimo. Ahora veamos la resistencia. La resistencia, ¿quién genera la resistencia? Entonces, la resistencia está también relacionada con lo que hemos dicho, ¿no? Con la ley con la ecuación de Poiseuille, la viscosidad, y también, miren, aquí como está la distensibilidad y la resistencia, la vasoconstricción. Fórmula de la resistencia, ya lo hemos visto, la ecuación de Poiseuille. Entonces, ¿de qué está determinado? Del radio a la cuarta, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya viscosidad, longitud, radio del vaso. En el circuito del lado izquierdo, o sea, el lado de la aorta que sale del ventrículo izquierdo, las resistencias, la resistencia, ¿quién lo está dando? Vamos a conocerlo como resistencia vascular sistémica. También se le conoce como resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica o resistencia vascular sistémica. ¿Ya? ¿De qué depende esa resistencia? Principalmente de las arteriolas. En el circuito del lado derecho se expresa como la resistencia vascular pulmonar. Resistencia vascular pulmonar. ¿Listo? Listo, ¿ves? Entonces seguimos. Aquí está lo que nos dio
La elasticidad también va a determinar la resistencia y las arteriolas. Miren, ¿ven? Aquí están las arteriolas. ¿Quién determina la resistencia vascular periférica? Las arteriolas, la vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas. Entonces, si hay mayor vasodilatación, ¿cómo va a estar la resistencia? La resistencia va a estar disminuida, menor flujo, mayor flujo. Por eso las arteriolas son bien sensibles a la actividad del simpático y las arteriolas también son bien sensibles a la actividad de la angiotensina 2 y de los otros vasodilatadores, ¿no? Vasoconstrictores. La angiotensina 2 produce una gran vasoconstricción en las arteriolas. ¿Ya? Ahora miren, tubo 1, tubo 2. Cuando la disposición de los vasos, cuando la disposición de los vasos está en serie, o sea, un tubo 1 seguido a un tubo 2, la resistencia que ofrece el vaso sanguíneo es la resistencia del tubo 1 más la resistencia del tubo 2. ¿Ya? Cuando el flujo es en serie. ¿Ya? La suma de las dos resistencias. Aquí está. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Pero cuando la disposición de los vasos sanguíneos es en paralelo, cuando la disposición de los vasos sanguíneos es en paralelo, la resistencia no se suma, más bien se invierte. Entonces, miren, los tubos en paralelo, la resistencia total equivalente es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Para 3 tubos conectados en paralelo, con resistencia R1, R2, R3, me quedaría R1, R2, R3 invertidos, ¿no? O sea, en vez de que se sumen, las resistencias disminuyen, ¿no? Disminuyen y facilitan. Entonces, en el cuerpo, ¿qué tenemos en el cuerpo? Tenemos vasos que tienen dispuestos en serie y vasos sanguíneos dispuestos en paralelo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Arterias, arteriola, capilar, vénula, vena. Si solo un vaso fuese, digamos, en ese sentido, un solo vaso existiera, las resistencias son altas. Eso es lo que nosotros tendríamos, resistencias altas. Pero si la resistencia es en paralelo, como en el caso de que nosotros, por ejemplo, la cerebral, la coronaria, la gastrointestinal, todos son disposición en paralelo. Disposición en paralelo. ¿Qué me quiere decir? Que es el flujo es más fácil de distribuirse si la resistencia es en paralelo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de decir. Pero en el cuerpo hay, pues, los dos, ¿no? Resistencia en paralelo y resistencia en serie. Aquí está lo que les digo, ¿no? Resistencia en paralelo y resistencias en serie. La resistencia vascular sistémica depende de los vasos sanguíneos periféricos. Se le conoce como resistencia periférica total y está determinada por las arteriolas. Arteriolas. La resistencia periférica total está relacionada con las arteriolas. Definitivamente. La velocidad del flujo sanguíneo es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. También en algún momento hemos estado hablando de la velocidad, ¿no? Hemos estado hablando de la velocidad, interesante. Y
¿Qué dice? La velocidad del flujo sanguíneo es igual al flujo sobre el área de sección transversal. Entonces, si yo tengo menor área de sección transversal o menor radio, la velocidad va a ser mayor. Si yo tengo mayor flujo, la velocidad va a ser mayor. No, perdón, si yo tengo mayor flujo, velocidad mayor. Si yo tengo mayor área, o sea, el vaso más grande, la velocidad va a ser menor. Eso es la relación inversa y directamente proporcional. Entonces tenemos el área, por ejemplo, los capilares. Yo les dije, los capilares, ¿qué tienen? Los capilares tienen gran superficie. O sea, ustedes ven y ponen juntitos los capilares y encontrarán una cancha de fútbol. O sea, si pudiesen cada célula en capilar ahí, de los capilares ahí, células endoteliales, signos capilares, todo, casi es como una cancha. O sea, los capilares ofrecen una gran superficie. Por lo tanto, si ofrecen una gran superficie, hay menor velocidad. ¿Y para qué necesito? Pues como ya les dije hace ratos, gran superficie y menor velocidad para el intercambio de nutrientes y gases. Simple. Mayor superficie, menor velocidad. Menor superficie, mayor velocidad. ¿Y qué me dice? En las arterias, menor área, menor superficie, mayor velocidad, volumen sanguíneo. Entonces aquí también, capilares, menor volumen sanguíneo, pero pues obviamente tengo que, y eso no tan solo, eso me permite pues, ¿no? Intercambio. En las venas, vasos de capacitancia, ¿ve? Efecto del diámetro de vaso sobre la velocidad de flujo, obvio, pues no, entonces que les dije a mayor área de superficie, menor velocidad. A menor área de superficie, mayor velocidad, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí el área de superficie, 10 centímetros por segundo, y si yo lo hago más gordo y grande, va a ser 0,15 centímetros por segundo. La tensión de la pared, la tensión de la pared es importante. Miren, cuando me quiere decir esto, el radio del vaso, esta presión interna intravascular, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar el volumen de sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Como este tejido es elástico, lo va a distender. Entonces, a mayor volumen, mayor tensión. ¿Ya? A mayor volumen, mayor tensión. Esto se da en donde en los vasos sanguíneos, como ustedes han visto, elásticos. Conceptos para no olvidar: el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que circula por un área del cuerpo o por todo el sistema cardiovascular en un periodo de tiempo. La resistencia es una medida del grado en el que el vaso sanguíneo dificulta o resiste el flujo. Muy bien. Cuanto menor es el radio del vaso, mayor es la resistencia. ¿Ya? Debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. Cuanto mayor es la longitud, mayor es la resistencia, menor es el flujo. Cuanto mayor es el hematocrito, mayor la viscosidad, por lo tanto, menor es el flujo. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se han dado cuenta y han sido un poco hábiles, lo único que he hecho yo es interpretar las relaciones de inversa, directa, de acuerdo a la fórmula, nada más, ¿no? Y no es, ni siquiera he tenido que, digamos, conceptos extraños. Y por esos conceptos para no olvidar, ¿no? El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión arterial o a la diferencia de presiones, ¿no? Por eso esto, ¿no? Directamente, inversamente. Esas palabras ustedes tienen que saber, ustedes lo saben desde de sus cursos básicos, quinto, cuarto de secundaria, ¿no? Inversamente, directamente. Si aumentamos de peso, se aumenta la longitud de los vasos sanguíneos. Listo, chicos, esta clase es muy bonita, a mí me gusta, si desean lo volvemos a repetir en otro día, pero bueno, pues espero que le hayan entendido. Esta clase, la verdad que es muy bonita, pero lo único que les pido es que ustedes relacionen la fórmula
con inversamente, directamente, aumento el flujo, bajo el flujo, así que esto sería si aumenta el radio, bajo el radio, nada más, ¿no? Así que esta clase, ¿ya? Esta clase está muy diferente a la del otros años, esto creo que quizás lo tengan, si no lo tienen igualita la clase, por favor, la delegada me lo dice que lo pasamos, ¿ya? Se los paso a ustedes. Gracias, Andrea, muy bueno esto. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos el día lunes a las 6. Miren, el día lunes, por si acaso, el examen va a ser a las 6 en punto de la tarde. Por favor, le van a pedir a la delegada, le he dicho que el doctor les dé permiso 5:30, 5:40. ¿Por qué? Porque van a entrar todos por orden de lista, ¿ya? Entonces nos vamos a ir al orden de lista, vamos a tener todos y vamos a distribuir el examen así. Ese día todos entran sin celular, dejan su mochila afuera y no salimos hasta dar las claves. Listo, el examen es de 6 de la tarde hasta 7 de la noche y van a ser, son 40 preguntas, ¿ya? Gracias, Monte Moncayo. Dígame que soy la excepción en la lista porque me Moncayo sí, pues hacia adelante. Moncayo, ¿por qué será pues Moncayo? Listo, chicos, nos vemos. Feliz sábado a todos. ¿Ya? Y pónganse a estudiar siempre, ¿ya? Nos vemos, ¿ah? Chao, chicos. Chao, doctor, Gracias, gracias. doctor. Feliz sábado. Hasta luego, Dot.